Buenas tardes, mi nombre es María de Jesús Alonso Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión estoy estudiando la asignatura de Fisiopatología Aplicada 3. Les voy a presentar la evidencia de aprendizaje que consiste en el momento 3 y les voy a hablar de lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Son las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. Las quemaduras térmicas, el agente que las produce es el calor, pueden ser líquidos calientes, y el frío, la congelación. Las eléctricas, la electricidad industrial, por ejemplo, la química, tenemos como ejemplo los ácidos, o las radiactivas, el sol. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Mayor al 15% se considera quemado crítico o gran quemado. Menor al 15% se considera quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? La epidérmica es una quemadura de primer grado y la parte comprometida es la destrucción de la epidermis. Dérmico superficial de segundo grado superficial es la destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Dérmico profunda, segundo grado profundo, destrucción de la epidermis más la dermis. Subdérmica tercer grado, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Se calcula el porcentaje de la superficie corporal incluyendo solo las quemaduras de espesor parcial y de espesor total. En el caso de adultos, el porcentaje de la superficie del cuerpo se estima siguiendo la regla de los 9, como lo muestra la figura A del cuadro que se muestra en la parte de abajo. Y la figura B, el diagrama de Lund-Broder, se utiliza para niños para estimar el alcance de las quemaduras. Para las quemaduras dispersas más pequeñas, las estimaciones se basan en el tamaño de la mano entera del paciente, no solo de la palma. Se supone aproximadamente el 1% de la superficie corporal. Los niños tienen cabezas grandes y muslos pequeños, por lo que el porcentaje de la superficie corporal se estima mejor usando el diagrama de Lund-Broder, como se muestra en la parte de abajo, que es en múltiplos de 9. Cabeza y cuello 9%, tronco anterior o posterior 18%, brazos 9% cada uno, genitales 1%, piernas cada una 18%, y en los niños se utiliza la tabla que está en la parte de abajo de medio de la cabeza, A para medio de la cabeza, B un medio del muslo o C un medio de una pierna anterior. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? El traumatismo genera inflamación sistémica mediada por las citoquinas proinflamatorias, interleuquina, IL-6 y IL-1, factor de necrosis tumoral alfa FNT, y las hormonas de estrés, lo cual induce una respuesta hipermetabólica pronunciada y persistente. Esta respuesta se caracteriza por el aumento de la tasa metabólica basal, incremento del gasto cardíaco, del consumo miocardio de oxígeno, así como degradación de la proteína muscular y resistencia a la insulina. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Déficit energético estimado es de 943 más menos 654 kilocalorías por día y el déficit de proteínas es de 49 más menos 41 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Hasta 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana?
En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa y el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa y los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. 10. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia, con valores mayores a 180 miligramos sobre decilitro, se asocia con resultados clínicos adversos tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infección y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico, en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como a una mayor incidencia de infecciones. La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, dando lugar a un incremento de hasta el 400% en la síntesis proteica con el aporte de insulina. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. Incremento en los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina, la lipólisis y el aumento del flujo de ácidos grasos hacia el plasma, favorecen el estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura, aumentan los niveles de glicerol, aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica: cobre, selenio, zinc, boro, bromo, hierro y yodo. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada por el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Se ha recomendado el inicio precoz de la misma. Hay quienes la inician en las primeras 24 horas y otros en las 48 horas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Reduce la estancia en unidad de cuidados intensivos, reduce la infección de heridas. Aplicada en las primeras 6 a 12 horas es capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Mantiene íntegra la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Reducción de las infecciones con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace con tales casos? Disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. La aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Para adultos se utiliza la ecuación de Toronto. Este resultado se aproxima a la calorimetría indirecta. Para niños se recomienda la fórmula de Schofield. Aquí va por edades, de 0 a 3 años, tanto en niños como en niñas. En niños también se divide en unas categorías que van de 3 a 10 años y de 10 a 18 años, lo mismo en las niñas. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día?
Carbohidratos en porcentaje no superar el 60% del aporte calórico total, en gramos de 5 a 7 gramos por kilogramo por día. Lípidos menor a 30% de las calorías no proteicas, en gramos de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Proteínas, aporte diario menor a del 20 al 25 del aporte calórico total y en gramos de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presente 10 casos. La glutamina de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo por día, cobre de 4 a 5 miligramos, selenio de 300 a 500 gramos, zinc de 25 a 40 miligramos, cromo 15 miligramos al día, vitamina C de 1 a 3 gramos por día, vitamina D menor o igual en 70 años a 600 unidades y mayores de 70 años 800 unidades. Vitamina A 10.000 unidades. Vitamina E de 20 a 25 unidades. Coenzima Q10 10 miligramos. Muchas gracias.